soy más que vencedor. Cuando pienso que no tengo valor, tú me recuerdas que moriste por amor. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Cuando caigo y siento desmayar, vienes con fuerzas, quitas la debilidad. Y si el mundo decide no creer, con más fuerza gritaremos tengo fe. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Lo hizo por mí, lo hizo por mí. Hay cielos abiertos en mí. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Tengo fe para creer En lo que vendrá, dilo. en lo que ya fue. Yo tengo fe Para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a lo que viene siendo nuestra segunda sesión, nuestra segunda clase de nuestro curso online de liderazgo juvenil y SEGMEX. Es una bendición, un privilegio estar aquí reunidos a través de esta plataforma. Sean todos bienvenidos, los que ya están aquí presentes y los que se van a estar uniendo en los próximos momentos y minutos. Bueno, pues gracias a Dios que hemos llegado hasta este momento. Ya prácticamente estamos a la mitad de nuestro curso. Ya estamos en la sesión 3, son 6 sesiones, así que pues gracias al Señor ya hemos llegado a la mitad. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, mis hermanos? Ok, creo que tengo inhabilitado Oigan, quiero hacerlos, hablar y... ahí está, muy bien. Creo que ya están habilitados. Dios les bendiga a todos. Sí, sí, se escucha Bendiciones. bien. Oiga, yo a fuerzas queriendo hacerlos hablar y los tengo muteados a todos. Excelente. Muy bien. Bueno, pues están listos, están listas, estamos listos para recibir lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas el día de hoy. El día de hoy vamos a estar tocando el tema, lo que viene siendo pues el uso de las tecnologías
de las redes sociales en cuanto al evangelismo juvenil. Este es un curso de liderazgo juvenil. Sin embargo, pues también puede ser aplicable, ¿no? En todas las áreas, tanto de varones, de damas, a nivel iglesia local, puesto que, aunque si bien es cierto, es un curso de jóvenes, pero aquí tenemos a pastores, tenemos a personas en diferentes áreas de ministerios y bueno, pues las redes sociales es una pieza muy fundamental en cuanto a la propagación del evangelio. Ahora con todo esto de la pandemia, ¿no? La pandemia hasta cierto punto tuvo un punto positivo, puesto que, no, pues en general todas las congregaciones, los que tuvieron acceso, los que tuvieron la posibilidad, ¿verdad? Empezaron a hacer las transmisiones en vivo por Facebook, por YouTube y bueno, por las diferentes plataformas, redes sociales, inclusivamente en Zoom. Y bueno, pues ya se quedó ese pensamiento, ¿no? Esa estrategia. Y gracias al Señor que a través de las redes sociales, a través de la tecnología, podemos llegar a muchas personas para compartirles el Evangelio de Jesucristo. Y hoy es el tema que se va a estar compartiendo, la importancia de el uso de las tecnologías en el evangelismo juvenil en este caso. Pero bueno, quiero rápidamente presentar, bueno, creo que ya a estas alturas, a ver, permíteme, a estas alturas eh, ya hemos estado sabiendo sobre lo que es el curso. Déjenme compartir pantalla. Muy bien. Porque quiero darles una información que no les habíamos dado por ahí. Creo que ya está. Muy bien. Bueno, creo que esto ya, a ver, ¿por qué no se presenta? Ok, bueno, creo que esto ya lo hemos estado hablando sobre la descripción del curso. Pues las sesiones, hoy es la tercera sesión, este es el temario, hoy son las estrategias y uso de las tecnologías en el evangelismo juvenil. Pues los expositores. Quiero hacer un poquito de énfasis en el proyecto final. El proyecto final es el estudiante plasmará lo que se le compartió durante el curso basado en las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a estar contemplando para la entrega de nuestro proyecto final? Que dicho sea de paso, no es nada del otro mundo. En nuestro proyecto final va a estar basado en estas dos cuestiones o preguntas o dos puntos. Número uno, escribir las enseñanzas aprendidas durante este curso, es decir, durante las 6 sesiones vamos a estar haciendo anotaciones, o mejor dicho, van a estar, o vamos a estar escribiendo las enseñanzas. Por eso, desde un principio les dimos la indicación de que desde la primera clase, ir haciendo anotaciones de las enseñanzas. Todo es importante, yo sé que todo es importante, todo es indispensable, pero a veces hay alguna área en donde pues nos pega, no nos ministra. Entonces, esas enseñanzas ustedes las van a plasmar. Y número 2, ahora, cómo aplicar lo aprendido en nuestra vida espiritual, en nuestro liderazgo y en nuestro ministerio. Y la forma de entrega del proyecto consiste, número 1, pues va a ser escrita en una hoja de Word, o en dado caso que las personas que no estén muy familiarizados con la tecnología o con el uso de la computadora o con el uso de este programa, también tienen la opción de hacer su trabajo en una hoja de cuaderno o en una hoja de máquina. Para los que van a estar haciéndolo en Word, van a estar escribiéndolo en letra Arial en número 12. Y este es otro dato que se me olvidó poner acá. Lo van a enviar después de que ustedes lo escriban en Word. Lo pueden convertir o lo pueden guardar en PDF. Ustedes nos lo van a enviar en PDF, ¿ok? Y al final de la hoja o al final del proyecto, bueno, pues van a escribir su nombre completo, ¿ok? Y posteriormente, después ya cuando tengan el trabajo final,
van a enviarlo a nuestro correo electrónico isegmexjovenes@gmail.com. Ahora bien, ahí viene una información en la cual no les habíamos dado y que algunos ya nos han estado preguntando, nos han preguntado, oigan, ¿qué fecha vamos a entregar el proyecto final? Bueno, miren, la última clase está estipulada para el lunes 6 de noviembre. Esa es la última clase que vamos a estar teniendo, esa es la sesión 3. Ahora bien, ¿cuándo vamos a entregar el proyecto final? Bueno, después de la última clase vamos a darle prácticamente lo que es el resto de esa semana y vamos a estar entregando el proyecto final de esa misma semana el día sábado 11 de noviembre. Vuelvo a mencionar, la última clase, la sesión número 6 va a ser el lunes 6 de noviembre. Y el sábado siguiente, el 11 de noviembre, es cuando vamos a estar entregando el proyecto final. Entonces, esta es la información que quería recalcar, hacer énfasis. Ok, y bueno, muy bien, déjenme dejar de compartir pantalla, que esa es la información más que nada que quería darles. Ok, ahora bien, vamos a estar tocando algunos puntos antes de entrar a la clase. Mira, para los que no se inscribieron, bueno, los que se inscribieron a este curso lo hicieron a través de un formulario, a través de su correo electrónico, pero ya de último momento algunos no se pudieron inscribir y puesto que estamos compartiendo el link a otras personas, entonces, para los que no se inscribieron y han estado tomando este curso, por favor, van a hacernos llegar sus nombres completos para contemplarlos en la constancia, mencionándoles que al término de este curso se les va a estar entregando una constancia en la cual ustedes estuvieron participando en este curso. Entonces, pues nos estamos basando al formulario, a los nombres que ustedes nos dieron. Allí en el formulario decían, escriban su nombre completo. Bajo ese nombre completo o bajo lo que ustedes escribieron en su nombre completo, vamos a estar vamos a estar plasmando sus nombres en las constancias. Así que si algunos de los que están aquí no se inscribieron a través del formulario, por favor, al último, hoy en esta clase, al último, como lo hicimos la vez pasada, nos vamos a quedar al último para que ustedes nos lo hagan saber, que nos digan, bueno, yo no me inscribí, pero he estado tomando este curso. Bueno, al último se quedan para que nos den su nombre completo para estarlos tomando en cuenta para la constancia. Y por otro lado, hermanos chicos, hemos estado también levantando la lista de asistencia, tanto como en la primera clase y como en la segunda clase anterior. Si ustedes, por ejemplo, estuvieron en la primera clase y en la segunda clase, y no escribieron a través del grupo de WhatsApp su nombre completo de asistencia, por favor también háganoslo saber, ya que de ahí estamos tomando la lista de asistencia. La lista de asistencia es muy indispensable para la entrega de la constancia, ¿verdad? Ahí estamos basando la información respecto a la constancia, porque bueno, pues al igual no creo que sea viable darle una constancia a una persona que pueda estar solamente una clase, ¿no? Entonces, vamos a tratar de asistir a todas las clases y queremos también pues hacer énfasis en ello. Ok, entonces esa es la información que quería darles a grandes rasgos y vamos a aprovechar bien el tiempo. Entonces, hoy vamos a estar, bueno, nuestro hermano Eduardo va a estar compartiendo la sesión 3, pero bueno, una vez mencionarles, después de la clase, bueno, la temática de la clase es ahorita hasta aproximadamente como a las 9 de la noche, hora centro. Se va a estar compartiendo la clase y vamos a tratar de que en los últimos 15 o 20 minutos se pueda abrir un espacio para las preguntas y respuestas respecto a la clase que se va a impartir. Después de que terminemos las preguntas y después de que terminemos esta clase, nos vamos a quedar unos minutitos después para cualquier duda e inquietud y para
que nos hagan saber lo que les acabo de mencionar, ¿ok? Entonces, para las preguntas y respuestas, perdón, para las preguntas pueden escribirlo aquí a través del chat y por ahí nuestra hermana Suri nos va a estar apoyando al último para estar por ahí presentando las preguntas. Muy bien, entonces vamos a ir ya a la clase, pero antes quiero dejar el lugar a nuestro hermano Víctor Briceño, que es el que va a estar orando hoy en esta noche para la clase, para que Dios hable a nuestras vidas y que Dios use a nuestro hermano Eduardo que va a estar compartiendo. Así que adelante, Víctor, saludos. Amén. Dios les bendiga. ¿Sí me escucho? ¿Sí me escuchan? Muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, vamos a levantar una oración. Sean todos bienvenidos. Es un placer nuevamente estar aquí con todos ustedes en esta compañía, en esta armonía. Y voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a elevar una oración para poner esta enseñanza en las manos del Señor. Amén. Mi Señor y buen Padre Todopoderoso, te amamos, te adoramos, Padre, y te glorificamos porque en todo momento, Padre, tú eres bueno. En esta tarde, Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y pedimos que seas tú, Señor, obrando en este momento. Sea usted derramando esa sabiduría, ese conocimiento, Padre, a sus líderes, preparando, Padre, estos guerreros, Señor, para que vayan y atraigan más almas, Padre, saber cómo pastorear, Padre, a esta generación. Todo esto, mi amado, te lo pido en el precioso nombre de mi Cristo Jesús, Padre. Asimismo, Padre, te pido que reprendas y que ates todo espíritu de distracción, Padre, todo espíritu que no alabe ni exalte tu santo nombre, Padre. Todo esto, mi amado, te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo, amado, quien damos toda la honra y toda la gloria, Padre Santo, porque solamente usted la merece. Gracias, Señor. Amén y amén. Excelente, muy bien, gracias, Víctor. Ok, antes de ir de hacer anfitrión a mi hermano Eduardo, déjeme silenciar a todos, sí, porque después hay esa cuestión de, ok, ahí está, para que no haya ninguna interrupción. Perfecto, ahora sí, vamos a dejar lugar, ando buscando a mi hermano Eduardo, aquí está, ok, perfecto. Hacer anfitrión, perfecto. Listo. Amigo Eduardo, Dios te bendiga. Bienvenido. Aquí estamos ya. Creo que ya estás como anfitrión. Adelante. Amén, amén. Dios les bendiga. Nada más un detalle. La cuenta donde tengo la presentación es Lenovo Tab 8. No sé si de aquí, yo no sé cómo hacer anfitrión al perfil. Ok, ya. Ya está. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pues bueno, como ya mencionó el pastor Pedro, la mayoría pues ya me conoce, ya saben quién soy, ¿verdad? Pero, pues bueno, para los que no me conocen, pues me presento. Mi nombre es Eduardo Molina, pues soy líder de jóvenes aquí en la sección Reynosa por parte de ISENMEX. Y bueno, pues también hemos estado trabajando en otras áreas con los jóvenes. Entonces, pues hemos tenido ya una larga travesía por ahí trabajando con los jóvenes. Y bueno, pues también a los que ya también nos conocen saben que estamos por ahí activos en redes sociales, estamos activos en muchas plataformas, también en la música, pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí, estamos para hablar el tema, me dicen si se está viendo, por favor, estrategias y uso de las tecnologías en el evangelismo juvenil. ¿Sí se está compartiendo? Aquí me parece que sí. Ok, sí, perfecto. Ok, bueno, pues es un tema muy interesante. Lo que sí quiero recalcar, primero, pues es que no vamos a poder profundizar como se pudiese profundizar este tema, porque realmente sí es un tema muy extenso, porque estamos hablando de estrategias, estamos hablando de las tecnologías y sobre todo nos vamos a enfocar a hablar
de las tecnologías de la información o de la comunicación, que bueno, son las que mayormente todos usamos en nuestro cotidiano vivir. Y la iglesia, amados, no se queda atrás. La iglesia también forma parte ya de las tecnologías, o más bien forma parte de quienes hacen uso de las tecnologías en pleno siglo XXI. Entonces, por ahí, este es el tema del día de hoy, estrategias y uso de las tecnologías en el evangelismo juvenil. Algo que sí quisiera pedir también es si pudiesen activar sus cámaras, quienes puedan, porque sí me gustaría saber que sí están en la clase, ¿verdad? Si están atentos. Entiendo que algunos a lo mejor por la cuestión del internet no puedan activar su cámara, porque bueno, puede trabarse un poquito por ahí, pero sí me gustaría estarlos, porque sí lo voy a hacer, estarlos viendo y de repente voy a agarrar a alguien por ahí para hacer algunos ejemplos y algunas preguntas, porque esta clase va a ser algo dinámica, entonces sí me gustaría, por favor, que podamos activar las cámaras. Una disculpa a quien no se peinó, pero bueno. Ahí está la indicación. Bueno, entonces, cuando hablamos de este tema de estrategias y de las tecnologías, tenemos también que hablar de la palabra de Dios. Y bueno, estas son las citas bíblicas que vamos a estar manejando por ahí. La primera, si usted la está viendo conmigo, que es muy conocida y la cual es la encomienda que Dios nos da como cristianos, como creyentes, como sus seguidores, y es Mateo 28:19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La segunda cita en la cual nos vamos a centrar en la clase de hoy es Proverbios 8:14, la cual dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Y hay dos citas más que vamos a dejar con signo de pregunta, porque estas se van a contestar conforme avancemos en el tema de hoy. Pero para empezar con la primera cita, quiero recalcar, como ustedes pueden observar ahí, con subrayado color amarillo, la encomienda dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esto es muy importante que lo recuerdes y que lo anotes, porque va a encontrar un sentido profundo en lo próximo que vamos a estar hablando. Entonces, cada uno de nosotros, cuando formamos parte de la familia de Cristo, que como la Biblia nos dice, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, formamos parte de la familia de Cristo, somos adoptados y somos parte de esta gran familia. Por lo tanto, Jesús deja esta indicación, que es que nosotros prediquemos la palabra de Dios, compartamos el evangelio de la palabra del Señor, y precisamente como vemos en el tema, vamos a hablar de estrategias y uso de las tecnologías en el evangelismo juvenil. Creo que esta es un área muy importante dentro de la iglesia, lo que es el evangelismo. Es un área que se tiene que trabajar. No creo que pueda haber una iglesia que no tenga movimiento, porque se va a estancar. Y usted, no sé si ha observado en algún momento algún charco de agua en donde el agua no está en movimiento. Pues, ¿qué sucede con el agua? Pues comienza a pudrirse, y pues bueno, ya no hay movimiento, ya no hay vida, entonces comienza a despedir un olor fétido. Y miren, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque la naturaleza de la iglesia es estar en movimiento. La iglesia no puede estar quieta, la iglesia no fue diseñada, porque la iglesia fue diseñada por Dios y fue iniciada por Cristo, no con el fin de quedarse quieta, sino de estar en movimiento. Y Mateo 28:19 nos lo deja bien en claro. Dice, haced discípulos a todas las naciones. Y no sé si te ha pasado que en algún momento de tu vida, independientemente del ministerio en el que estés trabajando, sea el ministerio de alabanza, sea como maestro de niños, sea como líder, etcétera, algún momento tú has deseado ser llevado por Dios a las naciones. Yo no sé quién se lo ha preguntado, o quién incluso aquí, habemos quienes hemos recibido esa palabra de parte del Señor, pero
todos en algún momento en nuestra vida ministerial o como creyentes, como cristianos, hemos querido formar parte de aquellas personas que Dios lleva a las naciones a predicar. Pero, ¿cómo nosotros podemos llegar a las naciones y compartir el evangelio? ¿Cómo podemos nosotros cumplir la encomienda que Dios nos ha dejado, que Cristo nos dejó, de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Habrá alguien aquí, por ejemplo, que a lo mejor dice, yo no he ido más que a Río Bravo, o yo no voy más que a la tienda de la esquina de mi barrio, de mi colonia, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo llegar hasta allá? Y precisamente estas preguntas son las que se van a estar contestando enseguida. Y hay una segunda cosa que con estos versículos queremos dejar en claro, y es que también no veamos a las tecnologías como enemigos. Recordemos, como Proverbios 8:14 dice, Dios es la inteligencia misma. Dios es la sabiduría misma. Y Dios nos ha dado sabiduría a nosotros como su creación, como seres humanos. Nos ha dotado de atributos, de habilidades, y dentro de ellas también está la inteligencia. Pero recordará usted que como hijos de Dios, nosotros tenemos privilegios por parte de nuestro Padre Celestial. Y Él es, y esto anótelo si usted gusta también, Él es la inteligencia. Recuerde esta palabra, porque la palabra inteligencia, sobre todo ahorita con la inteligencia artificial, se está usando mucho. Cuando hablamos de tecnología, es una palabra que no puede quedar fuera, la inteligencia. Entonces, anote, recuerde esa palabra, inteligencia, y recuerde estas citas porque van a ser importantes en nuestra travesía. ¿Qué es el evangelismo? ¿Qué es el evangelismo? Tratando de no hacerlo de una forma teológica profunda, aquí les tengo esta definición. Evangelismo significa predicar, anunciar o comunicar el evangelio. A punto. Ahí lo podemos dejar. Esa es la definición sintetizada. El evangelismo significa predicar, anunciar o comunicar el evangelio. Eso es hacer evangelismo. El evangelismo proviene de la palabra griego evangelio, que es un buen mensaje. Es un buen mensaje, y esto, el que practica el evangelio, y más bien el que comparte el evangelio, es el que anuncia una buena nueva. Y este es el evangelio de Jesús. En pocas palabras, el evangelismo es anunciar el mensaje. Pero yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué mensaje estamos anunciando? Y esto es uno de los planteamientos que antes de nosotros evangelizar, tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que yo voy a transmitir? ¿Qué es lo que yo voy a comunicar? ¿Qué es lo que yo voy a predicar? El evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Jesús. Y recordemos que el evangelio es un buen mensaje. Es un buen mensaje, una buena nueva que trae esperanza, que trae aliento, que trae paz. Pero más allá de un mensaje que me transmite paz, más allá de un mensaje que me transmite seguridad, estamos predicando el evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Que el Mesías que había sido profetizado, que el Cristo que estaba esperando una nación, el pueblo escogido por Dios, sí vino, sí estuvo entre nosotros, y fue Jesús. Y el evangelio de Jesús no queda ahí, sino que nos dice, Jesús es el Cristo, pero murió siendo el Cordero perfecto, derramó su sangre y también resucitó. Ese es el evangelio completo. El decir, Jesús es el Cristo o el Mesías que había sido profetizado, murió como el Cordero perfecto, derramó su sangre, pero resucitó, también resucitó. Recordemos que el mismo apóstol nos dice que hubiese sido en vano si Jesús no hubiera resucitado, pero Jesús resucitó. Y esa es la buena nueva que nosotros damos, que Jesús no solo fue el Mesías profetizado, que no solo fue el Cordero perfecto que derramó su sangre, sino que también resucitó y hoy vive y está a la diestra del Padre abogando por usted y por mí, y que también cumple su promesa, que nos está preparando una morada en el cielo, para que donde Él está,
nosotros también estemos juntamente con Él. Eso es el evangelismo. Predicar esta noticia, predicar, compartir esta buena nueva de salvación al mundo entero. Y aquí viene lo interesante, la estrategia, porque ya sabemos qué vamos a compartir. Ya sabemos qué queremos compartir. ¿Qué queremos compartir? Empleamos esta palabra evangelizar, el evangelio de Cristo. Queremos compartir la noticia de que existe el Salvador, que es Cristo el Señor. Pero ahora, ¿cómo, por qué y a quién y cómo voy a compartir esta noticia? ¿Por qué, a quién y cómo voy a compartir el evangelio? Precisamente estas tres preguntas son las que nos hacen concebir una estrategia. Estas tres preguntas nos hacen concebir una estrategia. Una estrategia no nace de la noche a la mañana. Una estrategia nace con una buena estructura de planeación. Una estrategia no es una idea solamente. Una estrategia son muchas ideas en conjunto que estructuran lo que llamamos una estrategia. Entonces, estas tres preguntas, que yo sé que a lo mejor parecen muy sencillas, pero en realidad son más profundas de lo que parecen. Y estas tres preguntas nos van a ayudar a construir una estrategia. ¿Para qué? Para compartir el evangelio. La primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tengo que compartir esta noticia? ¿Por qué tengo que compartir el evangelio? ¿Por qué lo tengo que compartir? La segunda pregunta, ¿a quién? ¿A quién le voy a compartir el evangelio? ¿A quién voy a evangelizar? ¿A quién le voy a llevar esta noticia? ¿A quién le voy a llevar la noticia de que Jesús es el Cristo que había sido profetizado, que murió y resucitó y vive y está a la diestra del Padre? ¿A quién le voy a compartir? Y la tercera pregunta, que es la última, pero no menos importante, y es ¿cómo? Que diría yo la más importante. ¿Cómo? ¿Cómo voy a yo compartir este mensaje? ¿Cómo voy a compartir el evangelio? Y yo creo que esta pregunta del cómo es la pregunta que nos atañe a todos, o el por qué estamos interesados en el tema del día de hoy. Porque seamos sinceros, muchas de las ocasiones nosotros ya, o al menos en mi caso, naces en el evangelio, naces en familia cristiana, vas conociendo al Señor, vas conociendo sobre Cristo, sobre la palabra, pero llega un punto en el que dices, bueno, hay que tener un encuentro personal con Cristo, porque es lo que nos dice la palabra del Señor, entregas tu vida a Cristo, pero aún ahí es muy importante que nosotros volvamos a plantear estas tres preguntas antes de evangelizar. ¿Por qué toco esto? Porque a veces pensamos que porque tenemos años en el evangelio, ya sabemos el por qué tenemos que evangelizar, ya sabemos a quién tenemos que evangelizar y ya sabemos cómo. Y la verdad es que no. Los años como creyente no te garantizan una estrategia eficaz en evangelismo. Esto es una mentira grandísima. Los años de creyente no te aseguran una estrategia perfecta, una estrategia eficaz para realizar evangelismo. No sé si te ha pasado, los que han trabajado en evangelismo en algún momento o cuando vas a realizar un proyecto, porque esto aplica para muchos proyectos también, que dices, bueno, tengo la idea del producto o de lo que quiero ofrecer, pero no sé por dónde iniciar, no sé por dónde empezar. Bueno, pues con estas tres preguntas, amados, nosotros vamos a entender por qué tengo que compartir el evangelio. Yo quiero dejar un espacio. ¿Por qué tengo que compartir el evangelio? Si alguien quiere participar, ¿por qué? ¿Por qué compartir el evangelio? ¿Por qué es importante? ¿Por qué compartir el evangelio? Abierto el micrófono a quien quiera participar, contestar esta pregunta. ¿Por qué? Nada más no se amontonen.
A ver. ¿Sí pueden abrir los micrófonos ustedes? No. Ok, creo que lo tengo que hacer desde acá, ¿verdad? Bueno, ahí que me guíen, no sé muy bien usar aquí, a ver. A ver, díganme si ahí ya. Ya. Ah, ok, perfecto. ¿Por qué es importante que nosotros compartamos el Evangelio de Cristo? Para llevar una esperanza a las personas que están agobiadas, que están tristes, que se sienten desanimadas, que ya no pueden con su vida, que tal vez piensen en suicidarse o que es el final, ¿no? Ok. Ok, ¿alguien más? Porque está escrito en su palabra que dice que ir y predicar su palabra y evangelizar a toda criatura. Está activado. Ok, ahí ya se abrieron los micrófonos. Buenas noches. Porque como hijos de Dios que somos, el Señor tiene un propósito para con todos nosotros de poder transmitir ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Creo que tenemos ese gran deber para con nuestro Dios, el compartir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí para avanzar. Entonces, haciéndonos estas tres preguntas, nosotros podemos realizar una estrategia. A partir de estas tres preguntas, nosotros nos las planteamos y podemos crear una estrategia. ¿Por qué? Por ahí alguien mencionaba que es una ordenanza de parte del Señor. Ok, válido. También por ahí alguien mencionaba porque hay quienes lo necesitan. Y miren cómo es que estas tres preguntas van de la mano. ¿Por qué? Porque el mensaje que estoy compartiendo es un mensaje que hay quienes lo necesitan, ¿verdad? Porque lo que yo voy a compartir es la verdad, porque es un mensaje de esperanza, porque es un mensaje de aliento, porque es un mensaje de salvación que las personas necesitan. ¿A quién? A la humanidad, a mis vecinos. Incluso pudiéramos ir aterrizando más estas tres preguntas en nuestra iglesia local, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros necesitamos compartir el mensaje de Dios porque es una ordenanza, sí, pero porque queremos que el departamento, en este caso de jóvenes, pues pueda acrecentarse más. ¿A quiénes nos vamos a dirigir? A los jóvenes de la colonia, un ejemplo, la colonia Balcones, fue la que se me vino primero, la colonia Balcones o la Juárez o no sé, a los jóvenes de la colonia de la Juárez. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y es muy importante, y esto es a lo que quiero llegar con estas tres preguntas, que nosotros podamos ver y darnos cuenta que estas tres preguntas nos llevan a ver el contexto que rodea el lugar o donde nosotros vamos a llevar un evangelismo. Es muy importante que nos demos cuenta de esto. Nos lleva a ver el contexto, precisamente en el cómo. Si yo estoy queriendo compartir el evangelio, por ejemplo, con todo respeto, a un pueblo indígena, yo no puedo usar los mismos métodos o hacer una estrategia igual que la estrategia que usé en la ciudad. O yo no puedo usar los mismos métodos que puedo usar en una ciudad. Por eso es muy importante estas tres preguntas. ¿Por qué? Ok. ¿A quién lo voy a compartir? Dentro de estas tres preguntas, nosotros podemos derivar una lista y de decir, ¿sabes qué? ¿Cuáles son mis limitantes?
Por eso es muy importante que nosotros conozcamos a quién le vamos a compartir el evangelio y cómo lo voy a hacer, porque no podemos contestar las 3 preguntas con las mismas respuestas dependiendo del contexto de donde nosotros vamos a evangelizar. Por eso es que estas 3 preguntas construyen una estrategia eficaz, una estrategia que va a ser funcional, una estrategia que nos va a servir y no una estrategia que nos va a dejar a medias, sino una estrategia que va a ser sólida para que nosotros podamos compartir el evangelio del Señor. Y aquí hay un ejemplo de un proceso creativo, es un ejemplo sencillo, traté de hacer un ejemplo lo más sencillo posible. Y aquí tenemos tres figuras. La primera, si se alcanza a ver por ahí, es una persona que necesita hidratación o está cansada. La segunda figura que tenemos son 2 gotas de agua con la información que nos dice el cuerpo está compuesto en 70% de agua, aunque hay variación dependiendo del organismo, obviamente humano. Y el tercero es el agua llega embotellada y con fácil acceso. Si lo vemos de esta forma, pudiéramos decir, bueno, ¿cuál de las 3 o cuál de estas 3 responde cada una de las preguntas? Vemos a la persona y sabemos que es quien necesita, ¿cómo podemos hidratarlo? Es la persona que tiene la necesidad. El agua es el por qué. El cuerpo está compuesto en un 70% de agua, por eso es que necesita hidratarse y ya el agua suple esa necesidad, pero hay un gran, no me quisiera adelantar, pero un gran puente entre estos dos y es el cómo. Y ahí está la tercera figura que tenemos, el agua llega embotellada y con fácil acceso, que pudiéramos ver este ejemplo claramente en nuestra vida cotidiana cuando llegamos a un Oxxo, a un Seven, a una tienda, cuando estamos deshidratados, aunque bueno, ahorita ya hay muchas opciones, que no vamos a hablar de marcas, pero hay muchas opciones para hidratarnos o mantenernos hidratados. Pero esto es un ejemplo de un proceso creativo. Y usted puede decir, bueno, pues nada más veo 3 figuras, ¿dónde está el proceso creativo? Precisamente detrás de esto hay todo un proceso creativo en donde yo voy a hacer llegar el agua a la persona que tiene la necesidad. Y ahí vemos cómo las 3 preguntas están jugando en común acuerdo para nosotros poder llegar al resultado que es, tengo el agua embotellada y de esta forma voy a hacer llegar el agua a las personas, ¿no? Pudiéramos hacer un ejemplo más específico, un pueblo, una ciudad, e incluso pudiéramos agregar mucho más. No solamente es embotellar el agua, no llega el agua sola, por sí sola, el agua embotellada. Hay un proceso en donde hay que buscar camiones, cómo moverlo, etcétera, ¿no? Barco, etcétera. Entonces, vemos que hay un proceso creativo detrás de una necesidad que necesita ser respondida o necesita ser cubierta. Y esto es muy interesante, ya es lo que les mencionaba, el puente del cómo. Jesús tenía muy claro la necesidad que había en las personas, quienes lo necesitaban. Su accionar es el ejemplo perfecto del cómo compartir un mensaje que cumple su misión. Y me encanta porque Jesús usa una de las estrategias más fabulosas que podemos encontrar en los evangelios o que nos relatan los evangelios, y fue las parábolas. Una de las estrategias más brillantes de Jesús fueron las parábolas. Y yo quiero que puedas observar que entre el a quién y el por qué existe el cómo, y el cómo es el puente del cómo, porque nosotros podemos decir, ok, ya vamos a aterrizar lo que acabamos de hablar, por ejemplo, bueno, ¿por qué tengo que compartir el evangelio? Porque la gente necesita saber que hay una esperanza de salvación, de vida eterna, que es Cristo Jesús, ¿verdad? ¿A quién se lo voy a compartir? A los habitantes de la colonia Balcones de Alcalá o Juárez o la que tú quieras, a los habitantes o más específico a los jóvenes o a los ancianos del asilo tal o, ¿verdad? Podríamos ir variando. Pero el puente del cómo, eso es lo interesante de una estrategia, el cómo.
Y es aquí donde entra lo que hablamos hace unos momentos, el proceso creativo. ¿Cómo voy a hacer yo para poder transmitir y llevar el evangelio? Un ejemplo mucho más claro y que los que son de Reynosa van a entender en el caso de los migrantes. En el caso de los migrantes, bueno, hay personas, ya tienes quienes necesitan escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque están pasando una necesidad muy fuerte y necesitan saber que hay quien les ama y quien les puede ayudar en ese proceso de migración que están viviendo. Pero el puente del cómo, esta pregunta es muy interesante porque en este ejemplo con los migrantes, no solo te topas con tener que tener creatividad para compartirles el evangelio, sino también tenías un puente que era el idioma, ¿sí? El idioma, ¿cómo ibas tú a comunicarle el evangelio de Cristo a una persona que habla un idioma diferente al tuyo? Entonces, ahí está el puente del cómo. Ahí es donde entra el proceso creativo y nosotros construimos ese puente para poder llevar el evangelio. Estamos hablando de un puente dentro del proceso creativo para que no vaya por ahí a haber una malinterpretación y decir, ¿verdad? Sabemos que Jesús es el puente entre nosotros, los seres humanos y el cielo. Pero aquí estamos hablando del proceso creativo y el puente del cómo. ¿Cómo yo voy a transmitir ese mensaje que ya sé el por qué lo debo de transmitir a quienes, a esas personas? ¿Cómo voy a transmitir yo ese mensaje? Y miren, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la semilla de mostaza que Jesús nos habla, dice de la siguiente forma, mira, quiero leerles esta diapositiva y que podamos entender un poquito más cómo es que Jesús fue creativo y usó las parábolas, en este caso la parábola de la semilla de mostaza. Un grano de mostaza tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler. Marcos destaca en su evangelio su tamaño, la más pequeña de todas las semillas que se arrojan a la tierra. El arbusto de mostaza, una vez que se ha desarrollado, llega a medir entre 2 y 3 metros. Dice, nos encontramos pues con una parábola de contraste. Escuche, mire, Jesús representa, dice, el contraste entre el débil comienzo del evangelio predicado por unos pocos discípulos y el esplendor del reino de Dios que surge de la nada. Marcos afirma que una vez que el arbusto crece, pueden cobijarse a su sombra los pájaros. Aparece así un rasgo simbólico. Cobijarse en el árbol es admitir que muchos pueblos son invitados a disfrutar del reino de Dios. En Deuteronomio 4, 8 al 23 aparece, dice, un árbol donde los pájaros ponen sus nidos. Así el reino de Dios es un reinado que da paz. No se compara, y aquí, fíjese, a veces leemos esta parábola y pensamos que se está comparando con la semilla, pero escuche, el reino de Dios, dice, no se compara el reino de Dios con el grano de mostaza, sino con el potente arbusto que protege a los pájaros. El grano de mostaza se menciona solo para realzar el contraste entre el comienzo y el final. ¿Cuántos hemos escuchado esta parábola de la semilla de mostaza? Incluso hay un corito por ahí, si tuviera fe como un grano de mostaza, etcétera. Y es que vemos cómo hay un proceso creativo detrás de esta parábola. No solo es Jesús contando una historia para que la gente no se sintiera aburrida, no es Jesús contando una historia para que no se durmieran los que estaban escuchándole, sino que está un proceso creativo tan profundo que todo lo que está mencionando pone al oyente a pensar en qué puede simbolizar cada personaje o objeto mencionado en la parábola. Se da cuenta, no solamente es una historia cualquiera contada, sino que es una historia que todo lo que aparece en ella tiene un propósito. Y nosotros, amados hermanos, cuando hacemos evangelismo, tenemos que tener un propósito. No es solamente tener una estrategia y solamente querer evangelizar porque es una ordenanza de Dios, sino también nosotros ver que hay una necesidad en la gente,
hay una necesidad en sus corazones, hay una necesidad en sus almas que necesitan escuchar el evangelio de salvación. Y ahí es lo maravilloso del evangelismo, el cómo lo voy a hacer. Yo creo que lo primero que como cristianos debemos de hacer es reunirnos el equipo de evangelismo y hacer oración, pedirle al Espíritu Santo, porque recordemos que la palabra nos dice, el mismo Jesús nos deja al Espíritu que nos consuela, el Espíritu que nos va a guiar a toda verdad. Entonces, buscar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía a nosotros poder realizar una estrategia eficaz, en donde no solo sea una estrategia cualquiera, sino que sea una estrategia que tiene un propósito, como lo fueron las parábolas que Jesús contaba. Y créanme que yo me quedé maravillado con la parábola de la semilla de mostaza, cómo Jesús está haciendo un contraste y decir, este es el comienzo como una semilla pequeña y este es el final, el reino de Dios expandiéndose como lo es el árbol de la semilla de mostaza, que no solamente se expande porque sí, sino que su propósito es cobijar a más pueblos que puedan sentir la paz y puedan formar parte del reino de Dios. Se da cuenta cómo Jesús no solamente contó historias, porque hubo quienes a lo largo de la vida del ser humano han dicho que Jesús fue solamente una persona, un buen contador de historias. Créame que no, sino que tiene un propósito cada historia. Y esta fue una estrategia de Jesús. Las parábolas, tenemos más parábolas que Jesús utilizó y tenemos más estrategias que Jesús usó para poder compartir el evangelio que las buenas nuevas de salvación. Recordemos también ese momento que incluso pudiéramos decir que es una estrategia cuando Jesús entra al templo y usted puede decir, Jesús se enojó y nada más aventó las mesas, aventó las cosas por ahí porque estaba molesto, pero créame, Jesús no hacía nada sin ningún propósito. Todo tenía un propósito. Todo lo que Jesús hacía tenía un propósito y había un porqué de las cosas. Y ahora sí pasamos a las tecnologías. Creo que voy bien de tiempo. Si no, vamos a pisarle al acelerador aquí. Bueno, las tecnologías. Sabemos el mensaje que queremos comunicar. Sabemos a quiénes queremos llegar. Pero el cómo lo haremos nos presenta muchas variables. Vivimos en un mundo donde la tecnología es parte del día a día del ser humano. Dejemos en claro que Dios no está peleado con la tecnología. Esta es solo una herramienta. Y si gusta usted anotar esto, esta es solo una herramienta. Con el pasar de los años, la tecnología se va innovando, trayendo consigo cambios culturales y tradicionales. En la antigüedad, los discípulos usaron los recursos de su época para expandir el evangelio. Y esto hay que dejarlo bien en claro. La tecnología siempre ha existido, porque siempre nosotros, cuando escuchamos la palabra tecnología, nosotros rápidamente lo vinculamos con cables, electricidad y nada más, ¿no? Pero realmente la tecnología nace de la necesidad del ser humano, el cual le lleva a innovar. ¿Se da cuenta? La tecnología nace de la necesidad que existe y de ahí vemos cómo el ser humano comienza a innovar. Llega la innovación. Si nosotros nos fuéramos a la antigüedad, incluso en los tiempos de Jesús, pudiéramos decir que las carretas eran tecnología. Si nos vamos a los tiempos de Jesús, incluso algunos pueblos no usaban las mismas herramientas que el pueblo judío, usaban otro tipo de herramientas. Podemos decir que también estaban innovando en tecnología y sucesivamente con el pasar de los años, si a usted le encanta la historia, se va a dar cuenta que las herramientas iban cambiando. Había descubrimientos y había innovación. ¿Para qué? Hasta el día de hoy llevarnos a facilitar las cosas. Entonces, las tecnologías, amados hermanos, lo que debemos de ver en ellas o cómo debemos de ver las tecnologías es como una herramienta. Son una herramienta. No sustituyen a Dios. La tecnología no sustituye a Dios. No debemos de pretender tampoco ser Dios con las tecnologías.
solamente son una herramienta. Y esto es muy interesante, porque lo vuelvo a mencionar, vivimos en un mundo donde la tecnología es parte del día a día. Hoy la tecnología está en todos lados. Pudiera yo preguntarle en qué ve usted en su diario vivir la tecnología. Hasta para hacernos un café, quienes les gusta el café en la mañana, más con estos fresquecitos que se vienen en estas temporadas, ocupas una cafetera. Bueno, ya el ejemplo más sencillo, ahorita estamos tomando una clase o seminario por Zoom a través de un celular. Imagínese usted, mire aquí, bueno, no creo que lo alcancen a ver todos, pero hay un celular chiquito de estos de antes. Si usted mira mi pantalla de Eduardo Molina, por ahí mi cuadrito, pues de estos celulares, imagínese cuándo íbamos a tener nosotros Zoom aquí, en un celular de estos que llaman coloquialmente, al menos acá en Reynosa, mis abuelos dicen que son cacahuatitos, así le dicen a esos celulares. Imagínese usted y yo conectándonos por Zoom ahí, no se puede. Y mire, con esto le voy a decir todo, es un Sony Ericsson, este cacahuatito que tengo aquí, y más triste todavía, cómo conectarse por Zoom. Entonces, las cosas se van innovando, la necesidad que existe nos lleva a innovar. Estas son las tecnologías. Y es interesante porque los discípulos usaron los recursos de su época para expandir el evangelio. El ejemplo más cercano, vuelvo a hablar, el apóstol Pablo, cómo se comunicó con las iglesias que él fundó o levantó a través de cartas. Era la forma en que ellos se podían comunicar. No había como hoy en la actualidad que al apóstol Pablo mandándole un inbox a Timoteo o mandándole un inbox a Filemón. No, era a través de cartas. De esta forma, a través la carta viajaba, si tenías que cruzar el mar a través de una barca, un barco, que la tecnología, bueno, pues había quienes estaban ahí, ¿verdad? Remando para poder hacer mover ese barco, ¿no? Entonces, usaron los recursos de su época, que conforme el pasar del tiempo, estos recursos iban innovándose hasta llegar a lo que hoy podemos tener muchos de nosotros la facilidad de tener a la mano, que bueno, está además el celular. Anteriormente se usaba mucho el correo electrónico, ahorita casi ya no, bueno, sí se usa más que para puro trabajo, pero de ahí no se usa para otra cosa más o archivos o etcétera. Entonces ya tenemos muchas herramientas gracias a la tecnología. Y aquí está un pequeño mapa mental con el que espero que se pueda disipar ciertas dudas que puedan haberse hecho conforme el avanzar de la clase. Y miren, la primera nubecita, la ciencia y la tecnología, el consejo y la inteligencia, como decíamos, fíjese, por eso le decía de los versículos del principio, provienen de Dios. Y esto es muy importante mencionar, la ciencia y la tecnología, el consejo y la inteligencia provienen de Dios. Provienen de Dios y no pueden por sí mismas, aquí está lo maravilloso, no pueden por sí mismas alcanzar una autonomía o una relevancia propia, no pueden por sí solas, ¿verdad? Estas solo son herramientas, atributos que Dios en su infinita misericordia permite que nosotros poseamos. No son, por eso es muy interesante que nosotros veamos esto, porque el ser humano no entendió el por qué fue dada la ciencia y la tecnología o el por qué fueron permitidos por Dios para el ser humano. Vemos a un ser humano, ahora sí que como mencionábamos hace unos momentos, tratando de igualarse a Dios, metiéndose en áreas que no es necesario que el ser humano se quiera meter, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la ciencia, cómo la tecnología, cómo la inteligencia, el consejo conviven en una forma tan bella porque estas provienen de Dios. Y quiero decirle, recordemos que Satanás vino para matar, para hurtar, para destruir, y todo lo que Dios creó en este mundo, Satanás lo ha hecho corrupto a través del pecado. El pecado ha hecho corrupto, ha corrompido lo que viene de Dios. Entonces, por eso es que hoy vemos un mal uso de las tecnologías,
Por eso es que hoy vemos un mal uso de la ciencia, por eso es que hoy vemos un mal uso de la inteligencia que Dios nos ha dado como seres humanos y vemos cómo el pecado está abundando en el tiempo de hoy. Pero la iglesia sigue estando presente y sigue estando presente para hacer un buen uso de las tecnologías, para hacer un buen uso de la ciencia, para hacer un buen uso de lo que Dios nos ha provisto, de estas herramientas que son muy maravillosas. Y mire, hay algo que yo siempre digo, hasta lo tuiteé, bueno, ya no es Twitter, ahora se llama de diferente forma, pero está y quiero compartírselo, y es que actualmente la generación actual es la generación que tiene el mayor acceso al conocimiento, pero que menor conocimiento tiene. Es la generación que tiene mayor acceso al conocimiento, pero es la que tiene menor conocimiento. Porque hay muchas cosas que nos mueven de ver o llenarnos de un verdadero conocimiento. Dios es un Dios de orden, todo lo ha puesto en su debida dimensión y en su debido valor, mas le ha dado al hombre maravillosos privilegios, el privilegio de decidir, el privilegio de la libertad, y Dios respeta estos privilegios. Importante saberlo. Dios nos ha dado el privilegio de decidir, amados, el privilegio de la libertad. Nosotros decidimos. No hay alguien en estos momentos o no vemos en ningún momento a Dios amenazarnos, sino que Dios nos da la libertad. Estamos hablando en la toma de decisiones. Dios nos da la libertad. Claro que sí, el Espíritu Santo siempre está ahí, la voz del Señor advirtiéndonos, hablándonos, redarguyendo nuestro corazón, pero al final nosotros tomamos una decisión. Nosotros decimos si sí o nosotros decimos si no, ya que después vemos las consecuencias y después venimos a Dios pidiéndole que nos perdone, bueno, ya es diferente, pero Dios nos da la libertad de decidir. Y créame que esto aplica con las tecnologías. ¿Y por qué hablar de esto? Porque estamos hablando, recordar, de las estrategias y el uso de las tecnologías para el evangelismo juvenil. Entonces, ¿cómo puedo yo usar sabiamente las tecnologías para un evangelismo juvenil? ¿Cómo puedo yo usarlas? Y yo quiero que usted se grabe esto. Dios nos ha dado este privilegio de decidir, el privilegio de la libertad, y Dios respeta estos privilegios, porque vamos a las siguientes nubecitas. Las herramientas nunca nos deben de hacer olvidar cuál es nuestra verdadera misión y lo importante que es nuestra relación con Dios. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que solamente son herramientas, no vienen a sustituir a Dios, no sustituyen la revelación de Dios, no sustituyen la unción de Dios, no sustituyen al Espíritu Santo. Por más inteligencia que podamos ver en la tecnología, siempre debemos de recordar nuestra verdadera misión y lo importante que es nuestra relación con Dios. Por eso es que le decía que anotara o que recordara que Dios nos ha dado la libertad de decidir. Porque he visto a muchas personas como con la misión de querer llevar el evangelio terminan olvidando la verdadera misión y están llevando a cabo su propia misión porque se enfocaron en las herramientas, porque se enfocaron en la tecnología, en lo que pudieras obtener de ella y no en la misión importante, la verdadera misión y nuestra relación con Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí y mencionar que realmente cuántas se han perdido tras esto, porque tenemos en verdad valiosas herramientas, pero tenemos que nosotros tener precaución en esto. Tenemos que tener mucha precaución porque la tecnología, y no solamente estoy hablando del celular o de una tablet o de una computadora o del internet, estoy hablando de la tecnología en general. ¿Cuántas personas han sido absorbidas por la tecnología que han olvidado su relación con Dios? La siguiente nubecita, ya casi estamos yendo a terminar para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Si algo nos aleja de Dios o pone en juego nuestros valores y moral, es peligroso y dañino para nosotros.
Esto tenemos que tenerlo en cuenta para poder realizar una buena estrategia para el evangelismo juvenil cuando nosotros vamos a emplear tecnologías. Si esto nos va a alejar de Dios, porque mira, puedes tener una estrategia con uso de tecnologías en donde vas a tener crecimiento numérico, que no es malo, pero que vas a tener crecimiento numérico, que vas a tener, tal vez, no sé, un ejemplo se puede aplicar también para tener crecimiento en el tesoro de la iglesia o del departamento juvenil. Pero si esta estrategia, por más buena que pueda parecer, si nos está alejando de Dios o nos está alejando del propósito de la misión o está poniendo en juego nuestros valores, nuestra moral, ten por peligroso y por dañino esa estrategia. Está dañando tu relación con Dios. Está dañando, está poniendo en juego tus valores cristianos. Fíjese, cuando yo empecé hace un buen tiempo, no estoy hablando ni creyéndome acá viejito, pero hace mucho tiempo no existía el internet como hoy está. Entonces, cuando tú empezabas como tipo a hacerte un influencer en redes sociales, no existían los TikTok, no había como que, no se les llamaba Reels, no se les llamaba nuggets. No sé si alguien llegó a ver estos, que son videos en un formato cuadrado, que arriba tiene una barra, abajo tiene otra barra y tienen títulos como que te llamaban la atención. Por ejemplo, no sé, te topabas un video que decía, la profecía de tal profeta se cumple, y eran un formato cuadradito. Videos que no tratabas que se miraran en HD, Full HD, ni nada de eso. Hoy en día vemos que realmente ya todo esto ha avanzado, la idea sigue ahí, pero ahora tenemos TikToks, tenemos Reels, tenemos esos videos de corta duración, pero en los cuales se puede dejar un mensaje, en los cuales... Y esto, amados, es muy importante que nosotros podamos ver que las redes sociales son muy buenas. Sí, en verdad que sí. Nos enteramos fácilmente de lo que pasó en Israel, la situación que estaba sucediendo de batalla, de guerra a través de las redes sociales. Por ahí, de forma indirecta, nos enteramos de qué pasó, el pleito que pasó Belinda con su novio, o el pleito que tuvo tal persona con tal persona, de una forma indirecta, pero te aparece en Facebook o te aparece en Instagram, o fíjese, fíjese, para que se dé cuenta de algo que usted ni sabía, ni yo sabía y que no me interesaba, pero me apareció ahí en Instagram, que la esposa de Redimidos y que no sé qué, y que esto y que aquello. Todo nos aparece en redes sociales. Si tú te quieres enterar de algo, te sale ahí. Si tú te quieres enterar quién se casó o quién no, Facebook. Si te quieres, y bueno, le podemos seguir, ¿verdad? Pero el algoritmo sabe todo de nosotros. El algoritmo sabe todo de nosotros, pero no es el único. Muchas personas pueden saber todo de nosotros. Yo me quedo impresionado de esas personas que dicen, oye, miré a tal persona en un campamento, sobre todo quiero tocar esto porque hay jóvenes, oye, ¿sabes qué? Se me hizo hermosa, guapa o como tú quieras, esa persona en el campamento, y siempre hay un amigo que dice, no te preocupes, yo ahorita rápido lo encuentro en Facebook, rápido lo encuentro en redes sociales, y lo encuentra. Tenemos un diccionario abierto, una enciclopedia en donde podemos ver, e incluso quiero que usted sepa que las empresas que están detrás de las redes sociales, que en el caso de Facebook, tienen ese algoritmo con el cual saben las tendencias o a qué se inclina el público de tal edad a tal edad. No sé si me estoy explicando. Entonces, es una herramienta muy eficaz, pero también es una herramienta muy peligrosa. Y tú tienes que hacerte a la idea y tener conciencia si vas a usar esta herramienta, que yo creo que ya la mayoría estamos ahí, de qué va a ser una ventaja y qué va a ser una desventaja. Y yo quiero ir ya cerrando con esto. ¿Cuántas personas iniciaron muy bien en redes sociales? Compartiendo en el Evangelio de Cristo, y no voy a mencionar nombres, pero compartiendo de una forma dinámica, quiero enfocarme con los jóvenes, de una forma dinámica, algunos videos un poco graciosos, ok, pero que hoy en día se desviaron de la misión, que era compartir el Evangelio, a la misión de obtener millones de seguidores, y pusieron en juego su moral, sus valores cristianos y su ética. Algunos ya se harán a la idea de qué tipo de personas, pero esto es lo que sucede en redes sociales.
Tú tienes que estar consciente y recordar cuál es tu misión. Si vas detrás porque es una tendencia muy fuerte de una fama, o detrás de una misión que es compartir el evangelio, que alguien puede decir, bueno, es que la fama va intrínseca cuando nosotros queremos hacer llegar el evangelio a todos. Ok, quiero decirte algo. Jesús fue famoso y lo fue un famosísimo, pero Jesús nunca fue detrás de la fama. La fama iba detrás de Jesús, pero hubo un punto en que dice la palabra que querían tomar a Jesús para hacerlo rey, coronarlo rey. ¿Y qué hizo Jesús? Simplemente se alejó. Se alejó, no es la forma en que yo me voy a coronar rey, y se alejó. Entonces, cuando nosotros compartimos el evangelio, y es muy hermoso poder tener esos grupos, esos chats de WhatsApp, poder tener esos grupos en Messenger, poder tener las páginas en Facebook, en Instagram, los perfiles, en TikTok, en X, así se llama lo que antes era Twitter, y bueno, muchas plataformas para compartir podcasts que ya conoces tú, Spotify, etcétera. Entonces son muy buenas plataformas, pero tenemos que estar conscientes de cuál es la misión que queremos lograr, por qué lo vamos a hacer, a quiénes vamos a compartirles el evangelio y cómo lo vamos a hacer. Ya realmente hay muchas más opciones en las cuales nosotros podemos usar para compartir el evangelio, pero creo que la más fuerte ha sido siempre redes sociales. Y termino con esto, las citas bíblicas. Mencionábamos la primera cita, Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 8:14, conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Proverbios 8:14, Primera de Corintios 10:23, todo me es lícito. Estos son los dos versículos que estaban con pregunta ahí al principio. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros tomamos la decisión. Dios nos ha dado ese espíritu de dominio propio, de saber cómo usar las herramientas que tenemos a la mano. Y recordando que todo lo podemos hacer en cierto punto de vista, todo es lícito, pero no todo nos conviene. Vuelvo al ejemplo que decía, podemos tener un crecimiento numérico, podemos tener un crecimiento en finanzas, podemos, en este caso en evangelismo, pues es traer a las personas, ¿no? A los pies de Cristo, podemos traer un crecimiento numérico, pero si esto está poniendo en juego nuestra moral, nuestra ética, nuestros valores, no nos conviene, no nos está edificando. Entonces, no es una estrategia correcta. Y Dios nos ha dado el dominio propio para nosotros saber usar, para nosotros saber hacer uso de esas herramientas que tenemos a nuestra mano. Y recordarles, para ya ahora sí dejar el lugar, y yo sé que ya el tiempo también se nos fue un poquito, pero recordarles estas tres preguntas. Y esto nos va a mantener en una estrategia correcta. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué evangelizamos? ¿A quiénes vamos a evangelizar? ¿Y cómo vamos a evangelizar? Y esto nos llevará a hacer una estrategia correcta y poder contestar la pregunta del puente del cómo. ¿Cómo vamos a llegar a la gente? ¿Cómo vamos a llegar a los ancianos de ese asilo? ¿Cómo vamos a llegar, etcétera, etcétera? El puente del cómo. Entonces, pues ahí está el tema. Si hay alguna duda, pues no sé si aún hay tiempo para preguntas. Si no, pues bueno, como quiera yo dejo ya el lugar. Si hay preguntas, pues como quiera, aquí ando, ¿verdad? Aquí ando. Entonces, pues para contestar esas dudas. A ver, vamos a buscar por aquí a Pastor Pedro para pasarle hacerlo anfitrión. Ahí está. ¿Ok? Bueno, ya, Pastor Pedro, Ok, te hice anfitrión, entonces ahí está el tema. excelente. Paso a Suri. A ver, permítame, déjame
Ok, espera, un momento. Ahí está. Ya. Ya, bueno, pues damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado, amén, y pues por Abimael, ¿verdad? Que la sabiduría que el Señor le ha dado y nos ha dado esta excelente ponencia, amén. Y pues bueno, a cada uno de ustedes, si tiene alguna duda, puede escribirla en este momento aquí en el chat de Zoom. Con toda confianza pueden hacerlas. Y pues aquí está Abimael. Eduardo Molina nos puede estar respondiendo a cada una de ellas. Y pues bueno, eh, inicia la sección de preguntas. No tiene ninguna pregunta. Fue muy claro. Recuerden que es importante despejar dudas para tener más en claro también para nuestro proyecto final, eh, que creo que la mayoría a lo mejor y tuvo oportunidad de tomar notas. Es importante que en cada una de las clases tomemos nota para que al final de nuestro proyecto podamos plasmarlo en el documento a enviar. Bueno, creo que nadie tiene preguntas. Ok, creo que quedó todo claro. Eso es Sí, creo que sí. excelente. Bueno, gracias, Uri. Oigan, chicos, una vez más, deje compartir pantalla para comentar. A ver, los que se estuvieron uniendo después de la explicación al principio, solamente hacer énfasis en el trabajo final o el proyecto final, que bueno, pues ya prácticamente pues ya se los hemos estado compartiendo durante estas clases, hoy es la tercera vez, y ahí está el proyecto final y la forma de entrega también, ahí está, ya también le hemos explicado. Hoy les dimos a conocer la fecha de entrega de este proyecto final. Va a ser el sábado 11 de noviembre. La última clase, que es la sesión 6, va a ser el lunes 6 de noviembre. Entonces, en esa misma semana les vamos a dar lo que es martes, miércoles, jueves y viernes. Y posiblemente, pues todavía el sábado, ¿verdad? Entonces, el sábado 11 de noviembre vamos a estar ya entregando ahí el proyecto final. Entonces, si tienen alguna duda respecto a este trabajo, ahorita vamos a quedarnos un momentito y también vamos a estar, por ejemplo, los puntos que también toqué al principio para los que no se inscribieron a través del formulario en el cual la mayoría se inscribió. Ahí han estado tomando este curso desde la primera clase, entonces, por favor, háganoslo saber para que nos pasen su nombre completo para contemplarlos para la constancia. Recuerden que vamos a entregarles una constancia al último, al término de este curso, una constancia que acredite que estuvieron en este curso, ¿ok? Y ahorita nos vamos a quedar unos minutitos. Y también para las personas, bueno, ahorita estuve checando, perdón, que ya han estado escribiendo la lista de asistencia. Si ustedes, si alguien de los que está aquí ha estado presente en las clases anteriores y no ha inscrito a través del grupo de WhatsApp sus nombres, por favor, háganoslo saber, ya que allí, a través de este medio, vamos a estar contemplando la lista de asistencia. O si alguien de los que está aquí no está en el grupo de WhatsApp, porque da también la situación esta, ¿no? De que no están en el grupo de WhatsApp, pero han estado allí presentes en las clases. Por favor, háganoslo saber también a través de un mensajito o al igual ahorita quédense al último para que también nos los hagan saber porque ahí también nos estamos basando para lo que es la entrega de la constancia. Entonces, pues chicos, nos vemos la próxima semana, primeramente Dios, el próximo lunes a las 8 de la noche en punto para seguir adiestrando y para seguir adiestrándonos y capacitándonos. Ya la próxima clase
va a estar con nosotros nuestro siguiente expositor, que es nuestro hermano Adrián Montes. Él va a estar compartiendo ya, de hecho, las últimas 3 clases que serán de gran bendición. Así que aquí les esperamos el próximo lunes, si Dios así nos lo permite. Y bueno, de nuestra parte fue todo por hoy esta clase. Ahorita al último se quedan las personas que quieran expresar alguna duda, alguna inquietud o quieran hacer alguna aclaración de los puntos que he mencionado hace un momento. Bueno, chicos, muy buenas noches. Dios les bendiga. Deseo que tengan una semana muy bendecida y